Cinematografía digital. La fotografía stop motion no es solo una imagen, sino una serie de imágenes que crean movimiento al unirse. Filmar stop motion requiere lo siguiente: una historia que contar, títeres para contar esa historia y una cámara que sea el ojo de esa historia. Si ya tienes los dos primeros elementos, leer este capítulo te ayudará a concentrarte, sin juego de palabras, en lo que debes saber sobre tu cámara, algunos detalles sobre cómo filmar con ella y algunos efectos prácticos que puedes probar. Cuando se filmaba stop motion en película, cada fotograma existía como una sola imagen independiente unida en una tira de película de 8 milímetros, 16 milímetros o 35 milímetros. La película se registraba con una serie de engranajes que empujaban la tira a través de una compuerta frente a una ventana cuadrada bloqueada por un obturador. Al exponer un fotograma con solo precisar un botón, se abría el obturador y la luz a través del objetivo incidía sobre la película. Luego los engranajes internos avanzaban la tira de película al siguiente espacio sin exponer para capturar la siguiente imagen. Cada imagen era esencialmente una fotografía independiente con su propio enfoque, exposición, color e iluminación establecidos. Estos elementos eran esencialmente un tono continuo y las características de una cámara de película se podían configurar manualmente, aunque podían ocurrir fluctuaciones debido a una velocidad de obturación desigual, cambios de temperatura o el movimiento de la película en la compuerta. No había forma de asegurar que cada fotograma fuera coherente con el siguiente. El resultado de todo el proceso era básicamente una serie de imágenes fijas en la tira de película que existiría solo en forma negativa hasta que se enviara a un laboratorio para crear la copia positiva. Al mirar la tira de película en sí, todas las imágenes individuales son visibles, por lo que un editor puede ver exactamente dónde comienzan y terminan las escenas y las imágenes se pueden reorganizar y unir. Una serie de fotogramas de 35 milímetros de Meet the Racists. A medida que el uso del filme disminuyó con los años y fue reemplazado por el video, el método más popular para la animación stop motion pasó a ser el uso de una videocámara mini DV con una conexión FireWire IEEE 1394, que proporcionaba una señal en vivo a una computadora con software de captura de fotogramas. La cámara de video actúa básicamente como un ojo y envía una imagen en vivo constante al software, por lo que si alguien mueve una mano dentro del encuadre, todo esto debería aparecer en tiempo real en el monitor de la computadora. El software luego captura imágenes fijas separadas de la señal en vivo cada vez que el animador presiona el botón de captura. La flexibilidad de este método proporciona acceso instantáneo a las imágenes para fines de previsualización y reproducción. Sin embargo, incluso con una cámara HD y el promedio de fotogramas proporcionado para mejorar la calidad de cada fotograma, la imagen que se envía a la computadora es esencialmente una imagen comprimida y puede haber límites en la cantidad de resolución que se puede alcanzar para una transmisión de alta calidad. Ver la animación reproducirse en un monitor de computadora puede verse bien, pero si está destinada a ampliarse en una pantalla gigante en un festival de cine, la calidad de la imagen puede no ser tan buena como debería. Por supuesto, algunos programas tienen capacidades de promediado de fotogramas y HD para ayudar con esto.
A pesar de estos desafíos, usar una señal Firewire en vivo sigue siendo una forma perfectamente válida de grabar stop motion. Sin embargo, aunque las tarjetas y convertidores Firewire todavía están en el mercado para instalarlos en computadoras, la mayoría de las videocámaras ya no vienen con la salida o el cable Firewire incluidos. Las videocámaras de precio promedio para el consumidor o más altas ahora suelen grabar películas en un disco duro y se utilizan una conexión USB para transferir el video desde la cámara. Las cámaras Flip Video funcionan con el mismo principio, lo que permite grabar videos fácilmente en la palma de su mano y subir películas como archivos AVI directamente a tu computadora. Desde ahí puedes grabar tus videos en DVD o subirlos directamente a YouTube. Cada vez más videocámaras estándar con disco duro también graban en HD, que se está convirtiendo rápidamente en el estándar para todos los medios de transmisión. Todo esto está bien si estás grabando videos caseros de tus amigos, tus hijos o tu gato tocando el piano para YouTube. Sin embargo, para la animación stop motion, esto supone un problema, ya que la conexión USB de estas cámaras no proporciona una señal en directo al capturador de fotogramas. Sin una señal en directo no se puede visualizar las funciones de superposición de fotogramas ni de alternancia de fotogramas que el software de captura permite aprovechar para mantener la animación sincronizada. Una cámara mini DV con salida de cable Firewire. Una videocámara HD y una cámara Flip Video con salidas USB. Mientras tanto, a medida que las salidas Firewire en computadoras y videocámaras se han vuelto más difíciles de encontrar, ha habido una explosión de popularidad de las cámaras reflex digitales en los últimos años. Atrás quedaron los días de tomar fotos con una cámara de película, dejar el tubo de película en la farmacia y esperar una hora para que las fotos dejar el tubo de película en la casa fotográfica y esperar una hora para que las fotos y los negativos estuvieran listos. Las pequeñas cámaras digitales que permiten apuntar, disparar y obtener las fotos al instante para subirlas a la computadora, imprimirlas o publicarlas en línea han conquistado el mundo. Ni siquiera recuerdo la última vez que tomé una foto con película. Luego llegó la cámara reflex digital, que tenía la apariencia y la calidad de imagen de las cámaras de película más profesionales, pero permitía controles manuales y libertad creativa en un universo digital. Ahora parece que todo el mundo tiene una cámara reflex digital porque se han vuelto rápidamente más asequibles para el consumidor promedio. Junto con esta tendencia se ha descubierto que se puede grabar stop motion con una cámara reflex digital. Parte del atractivo de grabar stop motion de esta manera es que esencialmente lleva el proceso de vuelta a sus raíces de tomar una serie de imágenes fijas en película. Después de tomar una serie de imágenes fijas de alta calidad, el siguiente paso es descargarlas directamente a la línea de tiempo de un programa de software de edición y reproducirlas en secuencia. Los controles manuales para la calidad de la imagen hacen que los fotogramas del stop motion se vean tan nítidos y claros como una impresión en película o potencialmente incluso mejor. Sin embargo, esto plantea otros problemas por sí solo. Una cámara digital no proporciona una señal en directo para el capturador de fotogramas. La solución consiste en montar una videocámara junto a la cámara reflex o acoplar una pequeña cámara espía o webcam al visor y usar esta imagen para la señal de video en directo. El animador puede entonces usar la cámara en directo para aprovechar las funciones de superposición y alternancia del capturador de fotogramas mientras captura simultáneamente sus fotogramas reales en alta resolución con la cámara reflex. Si recuerdas tomar una foto con cada cámara, obtendrás lo mejor de ambos mundos.
Este método sigue siendo una forma común de grabar stop motion, pero aún mejor es el hecho de que ahora existen cámaras reflex digitales con señal de video en directo HD, HDMI o USB. Son más caras que las marcas de consumo más económicas sin vista previa en directo, pero a medida que aumenta su popularidad, el precio sigue bajando y se vuelven más asequibles. En poco tiempo, las cámaras reflex digitales con función de previsualización de video en directo podrán convertirse en el estándar para el uso personal de video, incluyendo grabar a tu gato para YouTube. Cuanto más asequibles sean estas opciones, mejor para todos. Otro factor que ha contribuido a la popularidad de las cámaras reflex digitales es el desarrollo de varios programas de animación stop motion que se comunican directamente con las funciones de ciertas cámaras reflex Canon o Nikon. Actualmente las últimas versiones de Stop Motion Pro y el popular software Dragon Stop Motion cuentan con esta funcionalidad y es posible que pronto aparezcan muchos más en el mercado. Los programas de software ahora permiten trabajar con los controles manuales de la cámara desde el ordenador, capturar imágenes HD directamente en la línea de tiempo y ofrecen multitud de funciones prácticas para el flujo de trabajo digital. Una cámara reflex digital Canon. Una cámara reflex digital Canon. Bla, 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 bla. Este libro no pretende centrarse en ningún programa informático en particular, aunque se mencionan algunos específicos a lo largo del texto, ya que esta información siempre estará disponible con la aparición de nuevas versiones. El software que elijas dependerá de tus preferencias, sistema operativo, presupuesto y los motivos por los que quieras hacer animación stop motion. Los cineastas independientes de stop motion tienen situaciones económicas, condiciones de vida y responsabilidades diferentes, más allá de la animación. No todos pueden permitirse una cámara reflex digital de alta gama con video en directo. Tampoco necesitan necesariamente una imagen de altísima calidad si simplemente realizan pruebas de stop motion o aprenden animación básica. Una webcam puede proporcionar una transmisión en directo a través de USB, pero la mayoría no permite el control manual ni una imagen adecuada para una producción semiprofesional. Una videocámara mini DV con salida Firewire siempre ha sido una buena solución intermedia, pero la falta de esta opción sitúa a los cineastas de stop motion con presupuestos ajustados en una difícil etapa de transición. Con suerte esto pasará y otro método sencillo llegará al mercado que permitirá a todos los cineastas hacer que sus películas se vean lo mejor posible con cualquier presupuesto. El software que puedas usar también puede estar determinado por tu cámara. Si tu versión del software no admite la opción de transmisión en vivo para tu cámara reflex digital, estás limitado a usar una cámara web o una reflex con una cámara espía o intentar encontrar una cámara DV usada con FireWire, quizás en eBay. Otra opción puede ser usar un adaptador de video especial o un convertidor de captura de video como una Canopus que convierte una señal de video analógica a digital para una transmisión en vivo. Con un poco más de tecnología simple y algo de creatividad puedes encontrar otras soluciones que funcionen para lograr tus propósitos de acuerdo con tus limitaciones presupuestarias o necesidades de filmación. El animador independiente Ron Cole describe su método para conectar su configuración de stop motion de la siguiente manera. Tengo una cámara reflex Lumix que tiene controles manuales y una buena imagen. Mi cámara no es compatible con el software Dragon que estoy usando, pero para el producto final uso el siguiente método.
Tengo una transmisión en vivo que va desde la cámara a un convertidor analógico digital y luego a mi software. La transmisión en vivo es un poco granulada, pero las imágenes de alta resolución llegan a través de la tarjeta iFi de mi cámara, que es una tarjeta de memoria que puede cargar imágenes de forma inalámbrica a mi computadora. Dragon tiene una función llamada vigilancia de carpeta que toma una imagen de la tarjeta iFi y reemplaza la imagen de la transmisión en vivo en la línea de tiempo. Esto me permite retroceder después de tomar mi foto para verificar la imagen de alta resolución. Esto es muy útil cuando estoy grabando stop motion para sincronizarlo con una toma de acción real y necesito que el pie de la marioneta esté en el lugar correcto. Por ejemplo, después de tomar la exposición. Como la imagen granulada que a veces que viene del visor es más difícil de ver, ayuda a poder verificar la alineación de mi marioneta después de capturar mis imágenes de alta resolución en la línea de tiempo. Como cineasta de stop motion, también puedes decidir si es necesaria una transmisión en vivo, especialmente si tienes algo más de experiencia con la animación. Si estás filmando fotogramas con una cámara reflex o cualquier otro tipo de cámara fija, simplemente puedes cargar las imágenes fijas en una línea de tiempo en tu computadora mientras filmas. La única función de la computadora que puede estar disponible es la capacidad de avanzar por los fotogramas para verificar el registro de tu animación, pero solo después de capturar cada fotograma. En lo que respecta al posicionamiento de tu marioneta, estás filmando a ciegas, como lo harías si estuvieras filmando en una película. Sin la capacidad de alternar entre el último fotograma almacenado y la fotografía en vivo en tu computadora, la confiabilidad exacta de que tu marioneta esté correctamente registrada se hace esencialmente observando la marioneta en el set y viendo el movimiento en tu mente. La diferencia es que después de capturar el fotograma puedes mirar tu línea de tiempo y avanzar los fotogramas para ver si la animación está haciendo lo que deseas. Si hay algún problema con el registro, la iluminación o cualquier otra cosa, simplemente borra el fotograma que acabas de tomar, corrige el problema y vuelve a grabar. Este es un método diferente para cambiar de fotograma con un paso adicional, pero sigue funcionando. La única otra ventaja que no ofrece la transmisión en directo es la superposición de capas, pero puedes solucionarlo usando el método tradicional de dibujar en el monitor con un rotulador borrable. En definitiva, depende de ti y de lo acostumbrado que estés a la comodidad de la transmisión en directo. Si tienes suficiente experiencia en stop motion como para saber instintivamente dónde debería estar tu marioneta sin usar estas herramientas, probablemente puedes prescindir de ellas. Con tu cámara simplemente graba y graba a ciegas, toma las fotos, cárgalas y observa cómo ocurre la magia. Ya que estás, aprovecha para sacar también esos medidores de superficie oxidados. Cualquiera que sea el método que decidas utilizar, parece que la era de las cámaras reflex digitales sigue gozando de su popularidad, por lo que este capítulo se centrará principalmente en la grabación con este método para crear una película de stop motion avanzada y de alta calidad. Conceptos básicos de la cámara digital. Con una cámara reflex digital, las imágenes no se capturan en una tira de película, de rollo, sino en un sensor de imagen. El sensor está compuesto por millones de píxeles que son como pequeños cubos que recogen la luz. La luz se convierte esencialmente de analógica a fotones eléctricos en formato digital y esto normalmente proporciona una mayor calidad a través de un sensor de fotograma completo. La resolución de la imagen capturada se mide en megapíxeles. La resolución de la imagen capturada se mide en megapíxeles. La resolución aumentada en función del número de megapíxeles. La mayoría de las cámaras digitales tienen entre 8 y 21 megapíxeles. Cuando se toma una fotografía, un espejo
que refleja la imagen vista a través del visor, se levanta y la luz entra por el objetivo y llega al sensor, creando una exposición que se envía a través de un motor de procesamiento para crear un archivo digital en la tarjeta de memoria de la cámara. Al tomar estas imágenes individuales, tienes la opción de guardarlas como JPG o en formato RAW. Los JPG son un formato relativamente estándar incluso para cámaras digitales compactas y se pueden capturar en alta calidad, aunque son imágenes comprimidas. Son solo de 8 bits, pero perfectamente adecuados para cargarlos en una línea de tiempo de video y para editar y te brindan esta flexibilidad. Los archivos RAW no están procesados y esencialmente sirven como un negativo digital, llegando hasta 14 bits y brindándote un rango ampliado para la edición en la postproducción. Los archivos RAW importados como una secuencia en tu línea de tiempo de edición o Adobe Photoshop te brindarán más flexibilidad para cambiar el brillo, corregir el color o agregar efectos digitales. Lo principal a tener en cuenta es que también significa que cada fotograma individual tendrá un tamaño de archivo significativamente mayor y requerirá más espacio en el disco duro para respaldarlos. Grabar en formato RAW es probablemente lo mejor para una película profesional que se encargue que se encargue o esté destinada a una proyección en HD o en un festival de cine, dependiendo de tus intenciones al grabar, puedes grabar en ambos formatos, RAW para edición de alta calidad, JPG para copias de seguridad y reproducción sencilla, o simplemente quedarte con lo que mejor se adapte a tus necesidades. El objetivo que uses puede variar mucho, pero su calidad tendrá un gran impacto en la calidad de la imagen. Grabar a pequeña escala para stop motion no requiere un teleobjetivo porque normalmente está mucho más cerca de tu objetivo. La mayoría de los cineastas de stop motion suele usar cualquier objetivo en el rango de 24 milímetros a 85 milímetros o superior y siguen la práctica recomendada de intercambiar marcas de objetivos con marcas de cámaras. Uno de los mayores desafíos al grabar stop motion con cámaras fijas es el parpadeo causado por las fluctuaciones entre exposiciones. A menudo esto será causado por elementos externos como una potencia desigual o una atenuación gradual de la configuración de iluminación, pero también puede deberse a que la mayoría de los objetivos de la cámara reflex digitales tienen un iris que por defecto está abierto y solo se mueve a la configuración que tú deseas cuando tomas una fotografía. Usar un objetivo verdaderamente manual de una cámara antigua es una forma de ayuda a mantener todas tus imágenes con la misma exposición. Los ajustes de los elementos básicos de exposición de tu cámara deben estar configurados en controles manuales al grabar stop motion para mitigar las fluctuaciones entre fotogramas individuales que pueden restaurar el de luz, que pueden
entre fotogramas individuales que pueden resultar del uso de ajustes automáticos. Los elementos esenciales que deben mantenerse en ajustes manuales incluyen el enfoque, la apertura, la velocidad de obturación, el balance de blancos y el ISO. ISO. El ISO determina la sensibilidad del sensor de imagen a la luz. En la película el ISO estaría predeterminado por el tipo de película utilizada, pero el ISO digital se puede ajustar para cada fotograma y situación de disparo. Si estás filmando una escena oscura para tu proyecto de stop motion, aumentar el ISO aumenta la sensibilidad a la luz y permitirá una velocidad de obturación más lenta. Sin embargo, también creará más ruido digital, que es una de las deficiencias de la fotografía digital. Una mayor sensibilidad en el sensor provoca una acumulación de calor y creará manchas gruesas en áreas con poca luz y sombras, a diferencia del grano de la película, que es más suave y tiene un ambiente más melancólico. Este fue uno de los, este fue uno de los desafíos que se enfrentaron en El cadáver de la novia de Tim Burton, que tenía muchas escenas con poca luz y por lo que los escenarios oscuros a menudo se sobreiluminaban y ajustaban en la postproducción. Una configuración de ISO más baja combinada con una velocidad de duración más corta generalmente creará menos ruido digital, pero en última instancia la relación entre el ruido y la configuración manual depende de la cámara. En la mayoría de los casos es mejor mantener la configuración de ISO más baja. La mayoría de los cineastas de stop motion lo mantienen entre 100 y 200. Apertura y velocidad de obturación. Controlar la apertura afecta la cantidad de luz que entra en la cámara a través de un mecanismo en forma de iris dentro del objetivo. La apertura de luz a través de las exposiciones en fotografía se mide en pasos F, que son la mitad o el doble de la cantidad de luz del paso anterior. Aumentar la apertura en un paso F, por ejemplo, significa duplicar la cantidad de luz que llega al sensor. La velocidad de obturación consiste en cuánto tiempo está abierto el obturador y expone al sensor a la luz. Por lo tanto, apertura amplia, número F más bajo, igual más luz, igual velocidad de obturación más rápida. Apertura pequeña, número F más alto, igual menos luz, igual velocidad de obturación más lenta. Colocar un fotómetro digital directamente frente al foco central, como tu marioneta de stop motion, y presionar su botón de medición te ayudará a determinar qué diafragma y velocidad de obturación usar para obtener la exposición correcta para la situación de iluminación que estás utilizando. Esto es bastante sencillo si solo tienes una marioneta en un plano general o medio en el escenario para una escena simple. Para una composición que requiere un poco más de profundidad en el entorno de la marioneta, hay algunas otras cosas a considerar. Lo que esté más cerca de tu fuente de luz puede tener un diafragma más bajo que cualquier cosa que esté más lejos en el fondo, por lo que es posible que quieras tomar una lectura tanto para el primer plano como para el fondo y detener tu cámara en un punto intermedio. Habla de algunos de los valores F que ofrece un objetivo de cámara. Imagen. Ok, F4.0, F5.6, F11, F16. Ok.
Profundidad de campo. Estos ajustes de la cámara también se verán afectados por la profundidad de campo que desees para tu toma. La profundidad de campo se refiere a la cantidad de la distancia de tu composición que está enfocada. En la animación stop motion, a diferencia de la acción real, todo se reduce a tamaño miniatura, incluida la distancia entre tu cámara y tus sujetos. En la mayoría de los casos no se busca que el público sienta que está viendo un decorado en miniatura, sino un mundo que reconozca con una sensación natural de distancia. Esta sensación natural de distancia se logra principalmente con una mayor profundidad de campo donde más elementos están enfocados. Una profundidad de campo reducida significa que si enfocas la parte central de tu composición, el fondo y los elementos circundantes aparecerán borrosos. Una profundidad de campo reducida generalmente se produce con un número f más bajo y una velocidad de obturación más rápida, mientras que una mayor profundidad de campo se produce con un número f más alto y una velocidad de obturación más lenta. Para un punto intermedio en una escena de animación básica, la mayoría de los cineastas de stop motion ajustan su cámara alrededor de f11 con una velocidad de obturación de medio a un segundo. Al usar una apertura de a- de f16 o f22, se consigue una mayor profundidad de campo, mientras que con f8 una apertura menor se suaviza el fondo. Todo depende del ambiente que se quiera crear al contar la historia. Los ejemplos ilustrados que se muestran aquí demuestran cómo se crean diferentes estados de ánimo y efectos mediante la configuración de la cámara y también mediante la composición de la toma misma, de la toma en sí misma. Para una escena alegre, ligera o cómica, la composición suele ser plana, con la cámara centrada y perpendicular al decorado. La figura 4.7 se filmó con una profundidad de campo menor, lo que desenfoca al personaje del fondo. La figura 4.8 se filmó con una profundidad de campo mayor, por lo que toda la escena está enfocada y los rostros de ambos personajes son mucho más nítidos. Esta claridad es importante para una escena lúdica como esta y comunica la relación entre los dos personajes. Poca profundidad de campo filmada a f 2.8 y una velocidad de obturación de un octavo de segundo. Mayor profundidad de campo tomada con f11 y una velocidad de obturación de 2 segundos. Ujú, ujú. Para una escena espeluznante, oscura o dramática, la composición generalmente se filma con un ángulo mayor para lograr un efecto más inquietante. La figura 4.9 se filmó con una profundidad de campo menor, desenfocando al personaje del fondo y acentuando el ambiente misterioso. La figura 4.10 se filmó con una profundidad de campo mayor, enfocando a ambos personajes. Dependiendo de lo que requiera tu historia, Dependiendo de lo que requiera tu historia, habrá momentos en los que querrás una profundidad de campo menor y momentos en los que no. Es útil saber cómo usar la cámara como una herramienta narrativa para obtener el efecto deseado. Profundidad de campo reducida filmada a f2.8 y una velocidad de obturación de un octavo de segundo.
Mayor profundidad de campo tomada a f20 y con una velocidad de obturación de 6 segundos. Balance de blancos. El balance de blancos es una función que elimina ciertos tipos de dominantes de color creadas por diferentes situaciones de temperatura de luz. La temperatura de color de la luz se mide en la escala Kelvin, que se basa en el color que emitiría un objeto al calentarse. Las temperaturas más altas parecerán más frías. Esto parece lógico, pero se basa en el hecho de que algunos pensamos que los objetos son rojos o naranjas cuando se calientan. En realidad se vuelven azules o blancos a medida que se calientan. Por lo tanto, las situaciones de iluminación cálida, como la luz de las velas, tienen la temperatura de luz más baja, de 1000 a 2000 Kelvin, y las situaciones de iluminación fría, como un día nublado, tienen la temperatura de luz más alta, de 9000 a 10000 Kelvin. En cualquier situación de iluminación, nuestros ojos siempre pueden reconocer si un objeto es blanco, pero las cámaras digitales no tienen esta interpretación, por lo que una configuración incorrecta de balance de blancos creará dominantes azules o naranjas no deseadas en una imagen. En pocas palabras, necesitarás indicarle a tu cámara qué es el blanco para que tenga un punto de referencia. Para cualquier situación fotográfica incluida en la fotografía stop motion, el balance de blancos personalizado se suele configurar colocando una tarjeta blanca delante de todo el encuadre y dejando que la cámara ajuste el balance de blancos a la temperatura de color de la iluminación. La mayoría de las cámaras también tienen ajustes preestablecidos de balance de blancos para ciertos escenarios de iluminación, como tungsteno, luz diurna, nublado y fluorescente. En lo que respecta a la animación stop motion, en la mayoría de los casos no se filma en exteriores, por lo que rara vez se consideran temperaturas de color elevadas. Generalmente se filma en interiores, en un decorado en miniatura utilizando luz artificial. La mayoría de las luces utilizadas en stop motion tienen filamentos de cuarzo o tungsteno con una temperatura de color de hasta 3500 Kelvin. Para lograr un ambiente específico en la escena se puede ajustar el balance de blancos para que las tomas parezcan más cálidas o frías. Si se considera que esto aporta atmósfera a la película, una toma estándar en tungsteno puede adquirir un tono más cálido ajustando el balance de blancos a luz diurna, aproximadamente 5000 Kelvin, y dándole un matiz más anaranjado. Para un ambiente triste o inquietante, aumentar la entrada de luz y ajustar el balance de blancos a un valor más bajo de tungsteno puede añadir un tono azul más oscuro a la escena. En muchos casos esto puede parecer un ajuste innecesario a tus imágenes, pero en general ayuda a saber cómo ajustar el balance correctamente para que también sepas cómo no debe verse tu película idealmente. Idealmente, el ajuste del balance de blancos debería hacerse en el set si solo estás grabando en JPEG, pero si estás grabando en formato RAW, también tienes la opción de cambiar el balance de blancos en la postproducción. Sí. Balance de blancos configurado para una sensación cálida. Balance de blancos ajustado para una sensación más fría. Considerando todo, existen infinitas combinaciones de configuraciones y escenarios para que tus películas de stop motion se vean de cierta manera y siempre cambiarán dependiendo de una gama igualmente infinita de factores. Dentro de los medios que tengas, configura las cosas hasta que se vean lo suficientemente bien como para servir a tu historia.
Efectos de cámara. Una vez que hayas configurado tus escenarios, marionetas, luces y cámara, el proceso de filmación es relativamente sencillo. Tomas una fotografía, mueves la marioneta o objeto, tomas otro fotograma y vuelves a mover la marioneta o objeto. Eso es esencialmente de lo que se trata, pero al mismo tiempo hay muchas opciones para embellecer tus tomas y lograr una experiencia cinematográfica más rica. Ciertos efectos se pueden lograr con tu cámara directamente en tu set de stop motion con poco o ningún trabajo adicional en la postproducción. La postproducción se refiere al proceso de agregar ciertos elementos a tus escenas después de que se hayan filmado y generalmente se la conoce en la industria simplemente como post. Cuando un cineasta habla de hacer algo en post, incluyendo corregir en post, significa que ese efecto corrección se hará más tarde. Las correcciones en post pueden incluir intentos de alinear fotogramas donde la cámara fue golpeada accidentalmente, por ejemplo, o donde hubo fluctuaciones en la iluminación. Las herramientas digitales actuales nos brindan más opciones para corregir y agregar elementos en la postproducción, pero aún así es buena idea evitar usar esto como muleta en exceso. Idealmente querrás filmar tu stop motion correctamente para que se necesite muy poco trabajo de postproducción para corregir errores. Los efectos son otra historia. Hoy en día existe una gran libertad artística y técnica que no solo mejora la película en sí, sino que también facilita la producción. Se proporciona más información sobre los efectos de postproducción en el capítulo 9, efectos visuales. La decisión de crear un efecto en postproducción o derrame o en postproducción o durante la producción a menudo dependerá de varios factores, desde razones artísticas hasta restricciones técnicas o presupuestarias. Lo más importante es que la forma en que se filma la película y el tipo de efectos que se crean están determinados por la historia. Los cambios de enfoque, iluminación, composición o movimiento de la cámara deben ocurrir porque la historia los dicta, no por el factor sorpresa técnico que hay detrás. La realización cinematográfica en esencia debe volverse transparente para que el público se involucre en la historia y los personajes. Enfoque selectivo. Una composición particular que se ve a menudo en películas de acción real o fotografía fija es cuando hay un sujeto en primer plano cerca de la cámara y otro sujeto en el fondo o plano medio de una toma. Esta composición se usa a menudo para tomas por encima del hombro entre dos personajes que están conversando. Están conversando. Por ejemplo, si hay una distancia considerable entre estos dos sujetos. Esta composición se usa a menudo para tomas por encima del hombro entre dos personajes que tienen una conversación, por ejemplo. Si hay una distancia considerable entre estos sujetos en primer plano y en el fondo, y la cámara está enfocada en el sujeto en el fondo, el sujeto en primer plano estará desenfocado. Alternativamente, si el sujeto en primer plano está lo suficientemente cerca de la lente de la cámara como para enfocarlo, si el enfoque está en el sujeto, el fondo estará desenfocado. Si el enfoque en- entre estos dos sujetos cambia visiblemente en medio de una toma, se le conoce como enfoque selectivo. Estéticamente, el enfoque selectivo se utiliza a propósito para dirigir la atención del público de un sujeto a otro dentro de la misma toma. En una película de acción real, el enfoque selectivo generalmente lo realiza un asistente de cámara llamado foquista, quien mueve físicamente el dial de enfoque en el objetivo mientras el director de fotografía mira a través del visor. Dado que el foquista no puede ver cómo se ve la toma final, los puntos de inicio y fin del enfoque selectivo deben determinarse de antemano para que pueda simplemente moverlos según los números en el dial de enfoque.
En la animación stop motion, un enfoque selectivo debe hacerse obviamente fotograma a fotograma, por lo que a menudo serán los propios animadores quienes lo hagan, junto con la animación de sus sujetos. Se aplica el mismo principio de saber dónde están los puntos de inicio y fin en el dial de enfoque y moverlos incrementalmente entre fotogramas. Para la animación stop motion, por supuesto, es importante evitar tocar la cámara misma porque esto puede crear vibraciones y temblores no deseados en la toma cuando se reproduce a velocidad. En producciones stop motion de gran presupuesto, los cambios de enfoque a menudo se programan mediante un sistema de control de movimiento, en donde una computadora programa los puntos de inicio y fin del enfoque y los mueve infinitesimalmente entre cada fotograma junto con todos los demás movimientos de la cámara. Antes de que el control de movimiento fuera una opción, o incluso hoy en día para aquellos que no pueden permitirse un sistema de control de movimiento, un enfoque selectivo solo se puede lograr tocando la lente. Esto todavía es posible sin tocar la cámara, pero debe hacerse con mucho cuidado. Según el director de fotografía de stop motion, Pete Kosachik, entrevista completa en el capítulo. Bueno, a ver. Una solución que muchas personas emplean es pegar un palo, como un palillo chino, al objetivo con pegamento caliente. Esto proporciona una palanca más precisa con mayor control y sirve también como puntero para alinear con marcas calibradas en cartón o cinta adhesiva alrededor del objetivo. Otra cosa que ayuda es incluir una ligera precarga con una goma elástica para que el objetivo no se mueva y ayuda a que se mueva en una sola dirección. Esta funcionalidad de animar manualmente un enfoque de cremallera ha sido llevada un paso más allá por Brett Foxwell, un ingeniero mecánico, maquinista y animador de stop motion originario de Chicago. Brett ideó un mecanismo especial de enfoque que describe aquí. Para el enfoque de cremallera coloca una tira de metal rígida que sobresale radicalmente del anillo de enfoque de la cámara. Luego se monta un husillo o un micrómetro en la posición tal que su recorrido empuja la tira de metal y hace girar el anillo de enfoque. El husillo tiene una bola unida a la punta y un resorte tira de la tira hacia la bola. El husillo suele tener un recorrido de 1 pulgada para la toma típica de un enfoque por arrastre. El soporte está unido a la base de la cámara, por lo que un montaje firme y un toque muy ligero en el husillo ayudan. El anillo de enfoque sigue siendo un aspecto problemático y es probable que se golpee durante la animación, por lo que he tenido que reiniciar algunas tomas o simplemente aceptar un ligero desplazamiento a mitad de la toma. Los objetivos de mayor calidad tienen anillos de enfoque más robustos y el resorte de tensión ayuda con este problema. Aquí está en el set con una disposición diferente para el cortometraje Fabricated. La figura 4.15 muestra una serie de fotogramas que ilustran las etapas de una toma con enfoque selectivo del cortometraje independiente de animación stop motion de Brett Fabricated, un mito de la creación de las formas de vida presentes en la Tierra después de la era del hombre. Su película aún está en desarrollo y lleva en producción unos 6 años.
Una toma con enfoque sencillo de Fabricated. Enfoque de desenfoque. Si un sujeto que está fotografiando con una cámara fija se mueve mientras el obturador se abre para tomar la foto, el resultado será una imagen borrosa de ese sujeto. Es posible que hayas visto que esto sucede al tomar fotos en una fiesta o en cualquier otra situación. Por ejemplo, tu amigo estaba hablando cuando tomaste la foto o giraste rápidamente sin darte cuenta de que estabas tomando la foto y y el resultado es que su cabeza parece borrosa. Este es un ejemplo de desenfoque de movimiento no deseado en una fotografía, pero en otros casos existen razones estéticas para utilizar deliberadamente esta técnica. Quizás hayas visto imágenes de coches circulando a gran velocidad por una autopista de noche, convirtiéndose en largas estelas de luz causadas por el movimiento de los faros a través del encuadre. Esto se produce cuando la luz se mueve en una dirección constante mientras el obturador permanece abierto durante un tiempo prolongado, normalmente un segundo o más. Un tiempo de obturación prolongado suele ser clave para lograr este efecto y es importante recordar combinarlo con una apertura baja, ya que la luz entra en el objetivo durante un periodo de tiempo más prolongado. El efecto consiste en conseguir artísticamente una sensación de movimiento dentro de una imagen estática. Para Fabricated, Foxwell empleó una aplicación artística de desenfoque de movimiento para una escena determinada. Para el efecto de una llama surrealista con la que se encuentra su personaje de marioneta, se montó una lámina de cobre plisada en el eje de un motor que giraba a lo largo de su eje vertical. El motor se encendía para girar delante de la cámara, tomando una exposición de un segundo, lo que hacía que la lámina pareciera borrosa, mientras que la marioneta permanecía estática y enfocada. Entre fotogramas, Brett cortaba progresivamente la lámina y le clavaba trozos curvos de papel de latón, doblándolos y retorciéndolos continuamente para crear movimiento adicional. Una toma con efectos de desenfoque de movimiento de Fabricated. Otra toma con efectos de desenfoque de movimiento de Fabricated. El desenfoque de movimiento también se puede agregar a un personaje de marioneta u objeto que se supone que se mueve muy rápido por la pantalla o como un método para que la animación parezca más fluida. Si los fotogramas individuales de la animación están desenfocados, la toma tiene el potencial de parecerse más a la fotografía de acción real, que normalmente tendrá la acción desenfocada si cualquier movimiento que se está filmando es más rápido que el obturador de la cámara. Un método simple para lograr un efecto de desenfoque en el set es colocar una lámina de vidrio sobre el lente de la cámara o directamente frente a él y luego usar vaselina para manchar el lugar donde está la marioneta. También se puede usar Key White, ya que es a base de agua y más fácil de limpiar del vidrio. El manchado tendría que eliminarse y volver a aplicarse para cada fotograma a medida que sigue el movimiento del objeto. Usando este método, tu marioneta o objeto todavía necesita estar estático, pero la ilusión de un desenfoque desenfocado se crea por el efecto del vidrio. La alternativa es encontrar una manera de mover realmente la marioneta mientras se toma cada fotograma. La gente ha logrado esto de varias maneras. Un método consiste en atar hilos invisibles a la marioneta y tirar de ellos mientras se graba. Otro método es encontrar una manera de hacer vibrar el decorado.
Sea cual sea el método utilizado, el truco para lograr un desenfoque de movimiento efectivo es encontrar una manera de que la acción de desenfoque siga la trayectoria de la marioneta o el objeto. Si un objeto se mueve en diagonal de izquierda a derecha, por ejemplo, la dirección del desenfoque debería parecer que va detrás en esa dirección en particular. Aplicar desenfoque de movimiento a una marioneta también se puede hacer mediante varios métodos de postproducción que se tratan en el capítulo 9, efectos visuales. Movimientos de cámara. Dependiendo del proyecto cinematográfico que estés creando y del tipo de toma que necesites, es posible que quieras crear tomas con movimientos de cámara como tomas de seguimiento panorámicas, inclinaciones y cualquier otra variedad de movimiento. Para movimientos de cámara sutiles en una toma también se pueden crear panorámicas o zoom digitales en la postproducción a través de After Effects u otros programas. Las panorámicas realizadas en postproducción cambiarán el encuadre de tu toma, pero la perspectiva de la toma no cambiará. Simplemente estarás filmando una composición más amplia de tu toma y moviendo las dimensiones de tu pantalla dentro de de esa composición. Con un zoom estás haciendo lo mismo. Para ese, para ese efecto, ten en cuenta que puede haber un cambio en la calidad de resolución cuando haces zoom en tu encuadre. Al planificar con anticipación los movimientos de cámaras en postproducción, esto podría darte una razón para filmar tus imágenes en formato RAW para reducir la cantidad de pérdida de calidad de imagen. En una toma donde la cámara real se mueve por el set, la perspectiva cambiará a lo largo de la toma, lo que produce un efecto cinematográfico diferente. Para lograr este efecto, la cámara debe estar montada en algún tipo de estructura que también se pueda mover fotograma a fotograma, fotograma a fotograma, junto con lo que se está animando. Normalmente la cámara se monta sobre una base que se puede mover hacia adelante y hacia atrás o de izquierda a derecha. Si deseas la opción de inclinar la cámara hacia arriba o hacia abajo, la base puede ser un cabezal de trípode con engranajes ideales de movimiento incremental. Como siempre, no conviene tocar la cámara sino solo mover el riel al que está unida. También es útil tener una regla o algún tipo de sistema de marcado para registrar cada pequeño movimiento que se realiza en el riel. Incluso una tira larga de cinta adhesiva con marcas dibujadas funcionará perfectamente. Debe haber un punto en la base donde la cámara está unida que se alinee con cada marca. El movimiento de la cámara se puede planificar con antelación, especialmente si se utiliza una hoja de exposición y se sabe exactamente cuántos fotogramas dura la toma. Se puede planificar dónde comienza y cuándo termina el movimiento de la cámara, así como un retardo de salida y de entrada. Algunos programas de software ahora tienen una calculadora especial que ayuda a planificar cuánto mover a la cámara en cualquier número de fotogramas. Los equipos de cámara pueden ser muy simples o muy complejos dependiendo de tu nivel de habilidad, las herramientas de construcción disponibles y el tipo de tomas que finalmente quieras crear. Debes pensar en los movimientos de cámaras que se necesitan para contar tu historia o lograr un efecto determinado, no solo mover la cámara por el simple hecho de moverla. Un ejemplo en el que podrías querer la opción de un movimiento de cámara sería una escena en la que un personaje títere camina por un túnel o pasillo y quieres que la cámara lo siga. Esta acción fue requerida en el guión de Fabricated de Brett Forwell, así que configuró su plataforma de cámara para hacer esto con la cámara suspendida desde arriba. Tener la cámara montada desde arriba le permitió moverse a través de instancias donde el suelo es visible durante la mayor parte de la escena. La plataforma también se puede ensamblar de forma intercambiable para que la cámara esté sostenida desde abajo. A ver, plataforma de movimiento de cámara diseñada por Brett Foxwell. Muy buena.
Se describe la construcción de la plataforma aquí. El soporte de la cámara está construido con una barra de aluminio de 1 pulgada por 0,5 pulgadas. Mecanicé varias longitudes diferentes y perforé muchos agujeros pasantes y roscados a intervalos de 0,5 pulgadas. La cámara se asienta sobre una placa de aluminio de 0,25 pulgadas perforada con agujeros. El resultado es un sistema algo modular que puede adaptarse a muchas disposiciones y configuraciones diferentes. La plataforma de la cámara a su vez está unida a la estructura general del set, que es un sistema de extrusión de aluminio disponible comercialmente llamado 80-20. Este sistema de extrusión es la columna vertebral de toda la configuración. El set visible y la configuración de la cámara están unidos al marco de extrusión, por lo que todo es integral y bastante resistente a los golpes. Otro factor importante con todos los movimientos mecánicos, la configuración del operador de enfoque, los cabezales de cranajes y el riel del dolly, es tener todos los componentes sesgados en la dirección en la que se moverán antes de comenzar a animarlos. Cuando regreses al punto de partida, pasa bastante del punto de partida y luego avanza en la dirección prevista deteniéndote en el punto de partida. En un plató más grande se puede construir un riel para la cámara que se mueva a través del propio plató para crear una toma de camión a nivel del suelo. En un plató más grande se puede construir un riel para la cámara que se mueva a través del propio plató para crear una toma de camión a nivel del suelo. Aunque en términos de escala esto sería equivalente a una cámara sobre un trípode moviéndose a través de un plató real. Este fue el enfoque que adoptó un antiguo alumno mío llamado Lucas Wareing en su cortometraje estudiantil ABA, realizado en la Universidad de Arte y Diseño Emily Kahn en Vancouver. Para una toma de camión larga, en particular en la película, el guión requiere una toma de establecimiento que se moviera a través de un gran plató, con una marioneta durmiendo en el extremo opuesto y el sol moviéndose por el cielo. Un decorado de la película ABA de Lucas Wareing. El riel de la cámara en sí era relativamente simple, consistía simplemente en piezas largas y planas de madera. Dos piezas largas y rectangulares están pegadas a una base plana y el cabezal del trípode está fijado a una pieza de madera más pequeña que encaja perfectamente en el interior y se puede deslizar hacia adelante y hacia atrás. El riel fue diseñado con piezas adicionales que encajan como un rompecabezas, de modo que a medida que la cámara avance y llega al final del riel, se pueden agregar más piezas para que el movimiento pueda continuar. Esto también ayuda a ocultar el riel al comienzo de la toma y se crea en pasos fuera del encuadre de la cámara. Esta solución también se utilizó porque la toma incluía la cámara inclinándose hacia arriba, lo que podría haber sido más fácil de lograr con la cámara montada desde abajo en lugar de desde arriba. La cámara se movió hacia adelante manualmente sobre el riel deslizante y aproximadamente a la mitad de la toma, la cámara también comenzó a inclinarse hacia abajo mientras seguía moviéndose hacia adelante. Un riel de cámara de madera, desmontando el riel de la cámara.
Para determinar, para determinar exactamente cuánto debía comenzar Para determinar exactamente cuándo debía comenzar la inclinación de la cámara y obtener el efecto deseado, se programó un movimiento de cámara virtual de antemano usando Final Cut Pro, como explicó el director de fotografía Chase Irving. Final Cut Pro 7 tiene la capacidad de crear curvas logarítmicas en una línea de tiempo. Básicamente lo que hice fue crear una secuencia que tuviera la misma duración que la toma. Como estábamos trabajando en uno y no en dos, una línea de tiempo de 23.98 es perfecta. Tomé un filtro generado por video llamado color y pude manipular la configuración de movimiento de ese usando la función de escala para animar el dolly y la función de rotación para animar la inclinación. Encontré las marcas de inicio y fin moviendo físicamente y colocando la cámara donde quería que comenzara y terminara. Eso me daría una medida en distancia, así como un grado de inclinación. Hice que estos valores fueran mi inicio y fin en FCP en la línea de tiempo de 23.98 y la duración de toda la toma. Luego adiviné dónde quería que acelerara o desacelerara y apliqué esas curvas en la pestaña de movimiento de FCP. Durante la animación simplemente presionaba la tecla de avance pasando al siguiente fotograma. Luego hacía clic en cada slot de texto y me daba el cálculo de FCP sobre cuál era el movimiento del siguiente fotograma. Luego aplicaba eso a lo que estábamos trabajando físicamente. El movimiento en la toma era de 15 segundos, lo que equivalía a 360 fotogramas de animación. Para otro elemento animado en la toma, en el fondo había una gran tabla de madera con una luz unida al extremo que pretendía representar el sol moviéndose por el cielo. Se dibujó un gran gráfico en una lámina de madera a la que estaba unida la tabla y que podía moverse fotograma a fotograma según las marcas de tiempo dibujadas en el gráfico. La luz en sí, aunque visible para la cámara, no pretendía ser el sol real en la película. Se superpondría un sol ilustrado en la postproducción, por lo que la animación de la luz solar solo servía como guía para su seguimiento. En el set, entre el fondo y la cámara, se colocaba un disco circular en un cable para alinearlo con el sol en cada fotograma, cubriéndolo así. El objetivo final de animar la luz solar a lo largo de la toma era simplemente dar la luz y las sombras adecuadas moviéndose por el set. Soporte ajustable para luz solar móvil. Ujú. El animador Anthony Scott, supervisor de animación de El cadáver de la novia y Coraline, diseñó y construyó su propio equipo de cámara para un reciente video musical stop motion en el que trabajó, un proyecto colaborativo con el artista Kei Shibashi de la banda Jupiter One. Anthony llamó a su equipo Lumberflex, que comenzó como una broma, pero el nombre se mantuvo y lo diseñó para tomas que necesitan acercarse al set y moverse a través de él. La base de madera de la cámara se mueve a lo largo de un riel hecho de dos tubos en una larga plataforma de madera que está articulada en el medio y esencialmente funciona como un balancín. Está lastrada en el extremo opuesto con aproximadamente 20 libras de pesas para contrarrestar para contrarrestar el pesado cabezal de engranajes de la cámara a medida que se desliza hacia adelante. Está lastrada en el extremo opuesto con aproximadamente 20 libras de pesas para contrarrestar el pesado cabezal de engranajes de la cámara a medida que se desliza hacia adelante y una cuerda elástica evita que las cosas salgan volando si se retira la cámara. Otro dispositivo, un model mover, que empuja la plataforma hacia arriba gradualmente haciendo girar una rueda en la parte inferior, se añadió en la parte delantera para las tomas con pértiga. Para algunas tomas inclinadas, Anthony movía el cabezal con engranajes y también colocaba un palo y una lámina de cartón pluma en la parte posterior de la cámara, marcando los incrementos.
marcando los incrementos para el movimiento de inclinación en el núcleo en el núcleo de espuma. Toda la movilidad del Lumberflex, como cualquier plataforma de cámara para stop motion, está diseñada para moverse en incrementos fotograma a fotograma. La animación tanto de los movimientos de la cámara como de los objetos en el set se filmó principalmente en dos fotogramas por movimiento para este proyecto, lo cual es sorprendente porque la regla general para los movimientos de cámara ha sido tradicionalmente filmarlos en uno, un fotograma por movimiento para evitar un efecto estroboscópico. Sin embargo, en el trabajo de animación anterior de Anthony para los títulos de United States of Tara, que le valió al equipo de stop motion un Emmy, descubrieron que los movimientos de cámara en dos fotogramas en realidad se veían mejor. Más información sobre el nuevo proyecto de video musical animada de Tony, casi bueno, bueno. La plataforma de cámara Lumberflex. Dispositivo Model Mover para Lumberflex. Finalmente, pasando de estos métodos bastante avanzados y equipos a gran escala a lo muy simple, el cineasta Patrick Poivin crea muchos de sus movimientos de cámara simplemente acoplando su cámara a una vía de tren en miniatura y empujándola. Sus cortometrajes de stop motion, que se han convertido en una gran sensación en YouTube, como Vivo Joker, Iron Man versus Bruce Lee, también utilizan muchos movimientos de cámara dinámicos que imitan la calidad de una cámara en mano. Patrick les explica cómo lo hace en stop motion. Trabajo mucho en el set con un trípode clásico para cámara fotográfica. Hay una manivela en el lateral que me permite elevar el cabezal gradualmente. También trabajo con una cámara digital con una resolución mucho mayor que la que necesito al final, por lo que puedo recortar y moverme fácilmente dentro de la imagen en la postproducción. Dispositivo de medición de inclinación para el Lumberflex. Como muestran estos diversos ejemplos, independientemente de las herramientas o recursos que tengas, un poco de creatividad puede ser muy útil a la hora de lograr los efectos que deseas. Sistema de cámara móvil de Patrick Boivin utilizando una vía de tren en miniatura. Fotografía estereoscópica. Una de las tecnologías emergentes más importantes en la cinematografía actual es la fotografía y proyección estereoscópica. El término estereoscópico es un término más técnico para lo que la mayoría de la gente simplemente conoce como 3D. La idea de proyectar películas 3D no es nueva. Se había experimentado con ella desde los inicios del cine, pero se popularizó por primera vez en la década de 1950. El funcionamiento consistía en conectar dos proyectores, cada uno reproduciendo una copia duplicada de la misma película, sincronizados exactamente con el mismo fotograma.
Las imágenes de los proyectores se mostraban a través de un filtro polarizado y se alienaban de tal manera que ambas imágenes quedaban ligeramente separadas en la pantalla, creando una pequeña superposición entre ellas. Cuando los espectadores se ponían las gafas 3D especiales, estas repolarizaban las imágenes superpuestas para crear la ilusión de profundidad y acción que parecía salirse de la pantalla plana. Las imágenes superpuestas eran un intento de imitar el hecho de que cuando miramos una imagen, nuestros ojos derecho e izquierdo la ven desde una perspectiva ligeramente diferente. Si dejas de leer por un momento y miras cualquier objeto cercano, primero cierra el ojo izquierdo y luego el derecho. Notarás que el objeto se mueve un poco. Estas son las dos vistas que cada uno ve de tus ojos y tu cerebro combina estas imágenes para reconocer la profundidad de lo que ves. Gafas 3D. Las películas en 3D de la década de 1950 surgieron principalmente como un truco para aumentar la asistencia a las salas de cine que estaba disminuyendo. Con la llegada de la televisión, la gente empezó a consumir entretenimiento e información desde la comodidad de su hogar en lugar de ir al cine. Ver películas en 3D convirtió la experiencia cinematográfica en un evento especial, algo que no se podía conseguir con la televisión. La mayoría de las películas en 3D eran de terror, como La Casa de Cera y La Criatura de la Laguna Negra, con sustos y escalofríos fáciles intensificar el terror, eh, para intensificar el efecto terrorífico. Debido a las limitaciones de la tecnología de proyección y a las quejas del público por dolores de cabeza, la tendencia no duró mucho y las películas se volvieron a proyectar de forma convencional. Las películas en 3D resurgieron brevemente en la década de 1980, cuando la disponibilidad de la televisión por cable y el alquiler de videos mantuvo al público en casa en lugar de los cines. Una vez más, la tendencia desapareció hasta que los sistemas de cine en casa con pantallas grandes y la práctica de descargar películas a computadoras y teléfonos se convirtió en otra amenaza para la experiencia cinematográfica. Hoy en día muchas películas, en particular las de animación, se comercializan y proyectan en 3D y 3D Max y 3D IMAX para atraer al público de vuelta a los cines y ofrecerles una experiencia única. Aún está por verse si se trata solo de una moda pasajera, pero el éxito fenomenal de Avatar de James Cameron y el desarrollo de los televisores 3D podría significar que el 3D ha llegado para quedarse. Para la última generación de películas animadas, su proyección en cines puede presentarse en 3D, pero las películas en sí no suelen hacerse así originalmente. Al igual que las películas anteriores, se hacen con una cámara y simplemente se reformateaban para la proyección en 3D. En 2006, Walt Disney Pictures reestrenó El extraño mundo de Jack en cines 3D, creando una copia digital de cada fotograma para la imagen superpuesta. El formato 3D fue realizado por un equipo de artistas y técnicos de Industrial Light and Magic, y algunos de los cuales habían trabajado en la película original. Los títeres originales se escaneaban en la computadora y los escenarios se recrearon en un entorno virtual 3D de de geometrías sin rastros distintivos para cada escena de la película. Luego, cada fotograma de la película original se proyectó digitalmente sobre la geometría, la cámara se movió ligeramente y el fotograma se volvió a fotografiar. Esta imagen se mostraría como la imagen del ojo derecho, mientras que la imagen del ojo izquierdo era la versión original de la película. Era la versión original de la película. Ver El extraño mundo de Jack en 3D en un cine equipado adecuadamente permitió que los detalles de los decorados y marionetas hechos a mano resaltaran de una manera que atrajo más atención a sus dimensiones tridimensionales reales.
Casi al mismo tiempo, la producción de Coraline avanzaba, lo que llevaría la tercera dimensión a otro nivel de arte y tecnología. La principal diferencia era que Coraline se filmó en 3D estereoscópico, además de proyectarse en 3D para ciertas proyecciones. Filmar en 3D estereoscópico significa que en lugar de tener una vista de cámara que toma una imagen plana, toma una imagen plana, se toma una imagen plana de una escena tridimensional, se toman dos imágenes desde diferentes perspectivas de la misma escena para imitar las diferentes perspectivas de nuestros ojos izquierdo y derecho. Una vista de las imágenes del ojo izquierdo y derecho tomadas para el cortometraje Line. La distancia entre nuestros ojos se denomina I/O, distancia interocular. Esta misma sensación de distancia se limita, esta misma sensación de distancia se imita en la fotografía estereoscópica. Cuanto mayor sea la distancia, mayor será la sensación de tres dimensiones y profundidad que se creará. Sin embargo, tener la I/O demasiado separada también creará un efecto fantasma donde la imagen doble aparece incluso con las gafas puestas y el enfoque distrae la vista hacia los bordes en lugar de la ilusión de en lugar de la ilusión de un objeto sólido en la pantalla. Además, si la I/O es demasiado grande, el efecto sería demasiado intenso al proyectarse en 3D, lo que causaría fuertes dolores de cabeza al público. Sin embargo, una vez que se han establecido los parámetros cómodos para la I/O, dado que la I/O crea profundidad de la toma, animar esa distancia, haciendo que la I/O cambie incrementalmente a lo largo de la toma, hará que la escena se aleje visiblemente del público. Poniendo este principio en el contexto de la animación stop motion, en términos de cómo el espectador recibe la imagen proyectada, la distancia entre nuestros ojos es muy pequeña, no mucho más de media pulgada aproximadamente. Los ojos de una marioneta stop motion, miniatura típica, están aún más cerca, a solo unos centímetros de distancia. Por lo tanto, al filmar a escala miniatura para stop motion, tomar las dos imágenes separadas a esta distancia tan pequeña entre sí es necesario para lograr un efecto estéreo que nuestro cerebro pueda manejar. En una miniatura, en una, en una escala miniatura, como un set de stop motion, dos lentes de cámara no pueden acercarse fácilmente a milímetros o centímetros, por lo que la solución es usar una cámara en un deslizador que la mueve hacia adelante y hacia atrás. El animador coloca la cámara toma una vista desde el ojo izquierdo y se desliza ligeramente para tomar una vista desde el ojo derecho de la misma marioneta. Luego la cámara se desliza de nuevo a la vista desde el ojo izquierdo para prepararse para la siguiente imagen. El animador mueve la marioneta y el proceso se repite tomando la cámara dos imágenes separadas para cada fotograma de la animación. Las películas estereoscópicas filmadas a mayor escala posiblemente combinen dos lentes en una cámara, pero dado que el stop motion se realiza a escala miniatura, si se desea filmar en estéreo, es mejor con la opción del deslizador. Accesorio deslizante para trípode de cámara para fotografía estereoscópica. Una vez que configure tu
El otro paso para determinar qué tan profunda será tu escena dentro o fuera de la pantalla tiene que ver con la alineación de tu toma. Si tratas la pantalla como el plano medio de tu toma, el truco es hacer que las imágenes de tu ojo izquierdo y el derecho se alineen entre sí donde desees el plano medio, también llamado plano cero o paralaje cero. En muchos casos es posible que desees enfocar este plano medio en tu personaje de marioneta u otro objeto en la pantalla. De esta manera, el fondo parecerá estar muy lejos detrás del personaje y si extiendes el brazo o lanzas algo hacia adelante, por ejemplo, esto parecerá sobresalir hacia el público. Una forma de enfocar el sujeto de la foto es filmar tu escenografía con convergencia en el punto donde deseas el plano medio. Esto simplemente significa que además de que la cámara se deslice hacia adelante y hacia atrás, la cámara está ligeramente inclinada hacia adentro en cada lado. Sería como dos ojos que se cruzan uno hacia el otro, con dos ojos que se cruzan uno hacia el otro ligeramente para enfocar un punto. La mecánica involucrada para filmar con convergencia es más costosa porque el deslizador no solo necesita mover la cámara hacia adelante y hacia atrás, sino también girarla hacia adentro hacia el sujeto. Además del aspecto técnico de resolver esto, los resultados finales se configuran prácticamente allí en el set, con poco margen para ajustes en la postproducción. La otra opción preferida por la mayoría para la producción de stop motion, incluida Coraline, es filmar en paralelo, lo que significa que la cámara simplemente apunta directamente hacia el set, apunta directamente hacia el set mientras captura las imágenes del ojo izquierdo y derecho. Filmar en paralelo te permite jugar con la alineación en la postproducción, creando más libertad de elección para la cantidad de estereoscopía que desees crear. En cuanto a la configuración de tu cámara, puedes hacer las cosas como lo harías en cualquier otro set, aunque mantener una gran profundidad de campo con todo enfocado tendrá a mejorar el efecto estereoscópico. Cuando tienes imágenes tomadas con el ojo izquierdo y el derecho y quieres verlas en 3D en tu computadora para probar el efecto 3D, el método más sencillo es crear una imagen anaglifa anaglifa que se puede ver con un par de gafas 3D rojas y azules. Las dos imágenes se pueden superponer en Photoshop, cada una en su propia capa separada. Oculta la capa del ojo izquierdo, luego para la capa de la imagen del ojo derecho, haz doble clic en la ventana capas para abrir la ventana, estilo de capa. En Fusión Avanzada hay tres casillas de verificación para los canales rojo, verde y azul de tu imagen. Marca la casilla rojo y notarás un cambio de color en la imagen a un tono azulado. Haz clic en aceptar y cuando ambas capas sigan visibles verás una imagen doble y podrás moverla, desactivando el canal rojo para preparar una imagen anaglifa. Ujú. Una vista de las imágenes del ojo izquierdo y derecho en formato anaglifo. Ya que te ponga esto. Verás una imagen doble y podrás mover la capa del ojo derecho alrededor para encontrar la alineación que deseas. Ver esta imagen anaglifa con tus gafas 3D rojo-azul la mostrará en 3D asombroso. El mismo principio de crear una imagen anaglifa desactivando el canal rojo se puede aplicar a una secuencia de imágenes completa en After Effects, junto con otras opciones para ajustar los canales para el efecto deseado. Imagen 3D anaglifa que se puede ver a través de un par de gafas 3D rojo-azul.
Al grabar en estéreo, esto obviamente complica el flujo de trabajo de tus imágenes digitales, ya que tendrás ya que tendrás dos versiones diferentes de cada fotograma de animación que captures. Por esta razón es buena idea tener algún tipo de sistema para almacenar estas imágenes en dos carpetas separadas. Idealmente, mientras estás grabando, en dos carpetas separadas, idealmente mientras estás grabando. Es posible grabar todas tus imágenes seguidas y ordenarlas después, seleccionando un fotograma sí y otro no y copiándolas en masa a carpetas separadas. Sin embargo, si tu software permite separar automáticamente las imágenes del ojo izquierdo y derecho, eso podría facilitar las cosas. Los cineastas independientes de stop motion Justin y Shel Rust han estado trabajando recientemente en un cortometraje estereoscópico llamado Line en un estudio que han montado en su garaje con la ayuda de algunos consultores en el campo estereoscópico. Aquí reiteran los principios de la producción estereoscópica describiendo su proceso de grabación en detalle. Básicamente tenemos un trípode con un pequeño dispositivo de control de movimiento con números incrementales que podemos escribir para indicar cuánto mover la cámara hacia la izquierda o hacia la derecha. Luego hay un pequeño botón donde presionamos positivo o negativo para el ojo derecho o el ojo izquierdo. En el software Dragon que estamos usando tomamos una foto y luego el software tiene una capa de exposición 2 para un segundo conjunto de exposiciones en un directorio diferente. Presionamos el botón para el ojo derecho y la cámara se mueve. Toma una foto y vuelve a moverse hacia la izquierda. Tenemos que recordar que hemos hecho esto para cada fotograma. Todo es cuestión de distancia, según qué tan lejos esté tu personaje de la cámara y qué tan 3D quieras que se vea y tan 3D quieres que se vea fuera de la pantalla. Esa es la distancia a la que colocas el movimiento de tu cámara, ya sea a la izquierda o a la derecha. Hemos estado experimentando con esto en After Effects para ver cómo se ve. También puedes elegir dónde quieres que esté el plano medio, así que básicamente decides qué parte de tu escena decides qué parte de tu escena quieres que esté a la profundidad de la pantalla y todo lo que esté delante de eso saldrá de la pantalla. Además, en términos de lo que quieres que esté detrás del fondo y lo que quieres que esté en el medio, puedes elegir eso para cada toma. Cuando tienes las dos imágenes y las colocas una encima de la otra en After Effects, puedes encontrar el punto en tu animación donde, por ejemplo, el personaje avanza, donde todo se alinea perfectamente con tu personaje para que no haya una imagen doble. Esto se llama plano cero y verás una imagen doble en el fondo y en primer plano, que son las partes que salen de la pantalla. Puedes elegir qué tan cerca de la cámara quieres que esté ese plano cero y todo el 3D se basa en eso. Para obtener más información sobre la vida y el trabajo de Justin Che, consulte la entrevista completa entre. Bueno, Justin Rush animando el set. Isel Rush ve su trabajo. Ya sea que filmes en estéreo o no, espero que este capítulo te haya ayudado a comprender algunos aspectos básicos sobre cómo configurar la filmación de stop motion de manera efectiva. En definitiva, una vez que conozcas los fundamentos básicos de las funciones de tu cámara, podrás ser creativo y experimentar. Sin embargo, al aplicar esta creatividad a un cortometraje, asegúrate de que los efectos y la configuración con los que experimentes sirvan a tu historia ante todo. Saber cómo usar la tecnología para realizar el arte y formar parte del proceso narrativo debe ser tu objetivo final para que puedas llevar a tu audiencia a través de la historia contigo.